que le avisa a un vecino y el vecino viene y dice, es que a mí me dijeron que el centro médico de los cubanos que está en la Kennedy, y entonces ese paciente viene, mira, esa es mi doctora, es la que me cura. Ser médico como tal para curar quizás enfermedades, para ver enfermos, sino para tratar a pacientes. Las veces que yo he venido acá a esta clínica me han atendido de primera. El desafío enorme, por muchos motivos. Uno, emprender en un país extranjero. Soy odontóloga general, graduada en Cuba. Creo que lo hubiera hecho antes. Yo prefiero este centro médico por la calidad de personas, calidad de gente. Y el tema económico al que no estamos acostumbrados, porque sabemos que la salud en Cuba es gratuita y lo logramos. Y aquí estamos. Eureka, lo he encontrado. Los médicos cubanos son reconocidos en todo el mundo por su entrega y su vocación. Pero, ¿qué significa realmente ejercer la medicina lejos de casa? Hoy conocerás la historia de estos maravillosos médicos cubanos en Ecuador, su esfuerzo por emprender y el impacto que han dejado en la vida de sus pacientes. Así que si eres cubano, amas la medicina o simplemente admiras la entrega de estos profesionales, quédate a ver este video hasta el final. Lili, ¿cómo descubriste tu vocación para la medicina? Bueno, pues creo que como todos los que somos médicos en algún momento de la vida, pues de niño jugando con muñecas, que si inyectar a las muñecas, que si tratando de hacer recetas en papelito, por ahí se empieza, ¿no? Luego de eso pues vino la formación ya prevocacional o esta formación que te hacen en el preuniversitario en Cuba en relación con la medicina, con la biología, y realmente todo eso me gustó. No solo el sentido de ser médico como tal para curar quizás enfermedades, para ver enfermos, sino para tratar a pacientes, que no solo es así, ¿no? Pues un paciente enfermo que muchas veces viene a conversar de otras cosas, que viene a contarte sus problemas, y todo eso fue lo que me fue enamorando de la medicina y pues por eso quise ser médico. Me gusta porque la atención es excelente. Las veces que yo he venido acá a esta clínica me han atendido de primera. Y mira que aquí está la doctora la que me atiende y me toma la presión. Yo vengo de lunes a día viernes y soy muy bien atendida. Mucho gusto, yo me llamo Diandy Alfonso Ramos, soy médico cubana y soy de la especialidad de medicina general. Siempre desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la calidad que uno tiene como médico, se supone que cuando uno estudia medicina, uno lo hace por vocación. Entonces, nuestro principal enfoque como médico siempre es que se recupere totalmente de la enfermedad que presenta el paciente. Que ante esto siempre es muy importante, más que tener un conocimiento por los estudios que uno haya tenido o más, también hay que tener toda esta parte de la empatía con el paciente, de ser capaz de crear una comunicación médico-paciente en la que el paciente tú le demuestres la confianza de contarte todo lo que le afecta, todo lo que le pasa, todo lo que se siente, porque sí, fuera de los síntomas o la sintomatología de que un paciente puede estar enfermo, también viene toda la parte emocional de los pacientes cuando tienen algún estrés que viene desde el tipo emocional. Eso les repercute en cualquier enfermedad crónica de base que pueda tener, y entonces muchas veces cuando nosotros los médicos no somos capaces de establecer esa empatía, esa comunicación de médico-paciente, si no logras que el paciente confíe en ti totalmente, no vas a poder siempre establecer un diagnóstico correcto, porque te van a faltar elementos a la hora de tú hacerle el interrogatorio al paciente para llegar a un mejor diagnóstico. Entonces, yo por esa parte tengo satisfacción personal, pues mis pacientes conmigo son muy empáticos, porque dicen que si siempre, aunque sea una consulta que es seria por un tema médico, pero también tienes que ser capaz de sacarle una sonrisa. Mucha parte satisfactoria son los niños, porque los niños, como son almas tan genuinas, ¿verdad? Tan sinceras, es muy bonito cuando te dicen doctora, incluso te los tropiezas en la calle y te saludan, te dan un beso, te dan un abrazo. Mira, esa es mi doctora, es la que me cura. O incluso si es la mamá la que viene a la consulta, esa es la doctora de mi mamá. Y es linda la doctora, porque hay veces también te dicen cosas que no tienen nada que ver con el tema de medicina, ¿no? Pero la parte más gratificante siempre es el agradecimiento por parte de los pacientes, de que se sientan confiados, porque
como médicos, en fin, siempre que un paciente viene a atenderse con uno, se está abriendo contigo, te está confiando cosas sensibles que le puedan estar pasando, y de ahí la confiabilidad médico-paciente, ¿no? Y el secreto médico-paciente, porque nosotros como profesionales tenemos que ser capaces de guardar todo lo que los pacientes compartan contigo, porque depositan en ti en una confianza. Entonces, muchas veces, más que médicos, también nos compartimos en amigos, en confidentes de los pacientes. Y eso es una de las partes más satisfactorias del trabajo, perdón. Lili, ¿cómo nació el Centro Médico Kennedy? Bueno, pues fue una idea familiar, de mis padres, mi esposo, mía, de que si soy médico en este caso, tenía muchos pacientes que me buscaban en otros lugares, doctorita, ¿y dónde la puedo encontrar? ¿Dónde la puedo ver? Entonces decidimos crear el centro médico, ¿sí? Justo aquí en el sector donde vivimos, en la Kennedy, y entonces de ahí el nombre de Centro Médico Kennedy. Y pues ya encontramos el espacio donde se puede atender a los pacientes, a la mayoría de los pacientes que vienen aquí, no en una consulta quizás de 15 minutos, de 20 minutos, donde le puedes dedicar más tiempo al paciente en su totalidad. Y pues por eso fue la idea. De allí surgió la idea de crear un espacio para eso, para atender a los pacientes como se merecen quizás. Entonces esto es una empresa familiar, si justo tu mamá nos recibió, ¿no? Aquel día que llegamos. Sí, la idea fue así, familiar, de mis padres, de mi esposo, y pues luego surgieron varios médicos que se fueron incorporando, la mayoría cubanos, otros nacionales, ecuatorianos mismos. Pero bueno, pues unos se han ido, otros han entrado, se ha renovado el personal, pero más o menos siempre manteniendo la misma idea de atender al paciente con un mejor trato, con una mejor calidad. Mi nombre es Olga Lidia Vázquez Bosch. Soy odontóloga general, graduada en Cuba, pero hace un tiempo, pequeño, pero hace un tiempo ya estoy acá en Ecuador. A lo largo de mi carrera, una de las cosas que más satisfacción me han dado es cuando viene un paciente al consultorio a realizarse un examen de rutina, y en el examen que hacemos nosotros los odontólogos, que no solamente revisamos los dientes y las encías, revisamos el resto de la cavidad bucal, todos los tejidos blandos, incluidos las cadenas ganglionares del cuello. Cuando realizamos este examen y diagnosticamos de manera precoz, entonces cuando nos viene el resultado de la biopsia, que confirma que realmente ha sido una lesión premaligna o una lesión maligna, estas últimas pueden comprometer la vida del paciente. Y para nosotros es muy reconfortante saber que con nuestro examen minucioso detectamos un tipo de lesión de este tipo y recibió el tratamiento que necesitaba para evitar que el paciente incluso fallezca, porque la supervivencia del paciente se ve comprometida si se detecta en estadios ya avanzados, ya con las metástasis a las cadenas ganglionares del cuello, incluso a los pulmones. Entonces, evitar esto es muy importante, y aprovecho la oportunidad para transmitir a los pacientes que es, como decía, importante que vengan por lo menos una vez al año a realizar su examen bucal, para poder nosotros diagnosticar cualquier tipo de lesión a tiempo, porque todo a tiempo tiene solución. Lili, imagina que puedas hablar con tu yo de años atrás. ¿Qué le dirías, qué consejo le darías para que tenga éxito en tu emprendimiento? Creo que lo hubiera hecho antes, que hubiera tenido menos miedo que cuando lo hice, que no hay que darse por vencido, que en alguna ocasión me traté de dar por vencida y gracias a la ayuda de mi familia no lo hice, que hubiera hecho quizás las cosas con menos miedo y que me iba a salir, que estaba segura que en algún momento me iba a salir eso que tanto soñamos en algún momento de nuestra vida, que yo lo quise tanto junto con mi familia, y simplemente eso, que no hay que tener miedo y que lo iba a lograr. Pero bueno, la Lili grande se atrevió con miedo y todo. Así mismo, y lo logramos, y aquí estamos. Aquí, en todos los servicios que ofrezco aquí en la clínica como médico general, en fin, es la evaluación de todos los pacientes que vienen con cualquier afección médica que puedan presentar.
Dentro de la medicina general también, como yo soy formada en Cuba nosotros llevamos, los médicos generales, trabajamos en un programa que se llama APS, que es Atención Primaria de Salud, y por tanto en nuestro país se llevan 14 programas básicos de APS. Entre ellos está el seguimiento del programa materno-infantil, que es la atención a los niños en la edad pediátrica y a las embarazadas también, el seguimiento del embarazo y toda la parte de ginecología, porque también llevamos el programa de cáncer séptico uterino, que es aquí lo que reconocen como la prueba de Papá Nicolau, que es la prueba que se realiza para detección en estadios tempranos de cáncer séptico uterino. Entonces todos esos programas los llevamos nosotros. Pues entonces por ende tengo esa preparación y por tanto también brindo aquí ese servicio. Dentro de los otros servicios que presto es la toma de muestras en la parte de lo que es el laboratorio clínico, muestras de sangre, muestras de heces fecales, exudados nasales y faringios. También hago las prácticas de lo que es la parte de la enfermería, la aplicación de inyecciones, tanto por vía intramuscular como por vía endovenosa subcutánea, la aplicación de suturas ante cualquier corte, una herida, mordedura de perro. Además de eso, ponemos implantes subdérmicos, retirada y puesta de dispositivos intrauterinos que se utilizan como métodos anticonceptivos, al igual que los implantes subdérmicos que se ponen de diferentes estadios de tiempo. Los hay de 3 años y de 5 años. Y además de eso, toda la parte de curaciones y aparte también se ponen y se quitan sondas vesicales. Son los servicios que presta aquí en la clínica. ¿Qué tan desafiante ha sido este camino de emprender y más allá de cualquier retribución material, qué es lo que realmente ha hecho que valga la pena? Mira, el desafío enorme, por muchos motivos. Uno, emprender en un país extranjero, donde la cultura es diferente, la forma de atender al paciente es distinto, donde hay que saber cómo llegarle al paciente y el tema económico al que no estamos acostumbrados, porque sabemos que la salud en Cuba es gratuita y llegar a un servicio donde es pago, es bien complejo adaptarse a eso, pero funciona así. Entonces creo que eso fue una de las cosas que más nos golpeó como centro médico, como personal de salud, encontrarnos con patologías distintas, con diferentes tipos de pacientes, de saber cómo llegarle al paciente sin que ellos se sientan maltratados, sin que te entiendan lo que uno le quiera decir en la mejor forma, ¿sí ves? Y entonces creo que eso fue lo más difícil de emprender. Y la retribución, como bien tú dices, lejos de la económica, que también importa, Claro. Es el paciente que regresa. El paciente que llegó aquí en el 2018, cuando empezamos, quizás finales del 17, principios del 18, y hoy 2025 sigue viniendo, porque es el paciente que se curó en un momento y que sabe que aquí se cura, que trae a la mamá porque él se curó y trae a su mamá, que le avisa a un vecino y el vecino viene y dice, es que a mí me dijeron que el centro médico de los cubanos que está en la Kennedy, y entonces ese paciente viene. El señor mayorcito que trae té todos los días, que lo trae todos los días al personal, a las chicas que trabajan, a mi mamá, a la otra doctora, le trae té todos los días porque desde la pandemia se curó él, se curó toda su familia y él como agradecimiento todos los días trae su jarra de té para que aquí tomen té caliente todos los días. Años ya lleva con eso, entonces creo que eso es lo más importante. Yo prefiero este centro médico por la calidad de personas, calidad de gente, la atención muy cordial, muy amenas, buenas profesionales exitosas, y les deseo que Dios les bendiga y esta clínica surja más, y eso va a suceder. Excelente profesión, grandes señoras, buenas consejeras y buenas amigas. Gracias. Gracias. Acá en el consultorio ofrecemos servicios de odontología general, es decir, eso incluye el examen con el diagnóstico, la profilaxis bucal, el blanqueamiento dental, las restauraciones o calza, como llaman acá en Ecuador, las extracciones,
hacemos endodoncia, odontopediatría, es decir, la odontopediatría, como su nombre lo dice, es la parte que para atender la atención de los niños. Nos apoyan también una serie de especialistas como ortodoncista, rehabilitación oral o prótesis y cirugía maxilofacial. En este caso de la cirugía para las extracciones de terceros molares complicados, la colocación de implantes y sus coronas. Y todo esto son servicios que ofrecemos para que nuestros pacientes salgan con una atención más completa. Porque a veces vienen, por ejemplo, al examen y se tratan las caries, se hace la profilaxis, pero ya en el diagnóstico se le explica, por ejemplo, que tiene una maloclusión y que necesita tratamiento con el especialista de ortodoncia. Y ya el paciente, pues, se interesa más en su tratamiento. Bueno, y para todos los que nos quieran encontrar, los que quieran conocer a nuestros servicios, nos encontramos en el sector de la Kennedy, en la calle Ramón Borja y 6 de diciembre. Nos puede encontrar como Medical Kennedy y cuando usted tenga la necesidad, pues aquí estamos para servirle con la mayor disposición, con toda la empatía que nos caracteriza como centro médico y además de las especialidades que mencionamos anteriormente como el servicio de odontología, medicina general, ginecología, contamos también con otros servicios como urología, gastroenterología, cardiología, servicios de imagen, laboratorio clínico y muchas otras especialidades para poderle ayudar. Si este video te ha gustado o te ha inspirado, dale like, suscríbete y compártelo para que más personas conozcan estas historias. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido y qué te gustaría ver en futuros episodios. ¡Chao!